Casa Nuestra, Aula Virtual. Programa producido por Southern Perú. Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí en mi biblioteca, grabando estos espacios para que lleguen hacia ustedes con algunas noticias, con algunos hechos importantes del sur del país que tengan que ver con su cultura, con su historia. Pero en este caso especial voy a hablar de mí. Pero voy a hablar de mi persona en tanto a cómo se inició. Yo soy tacneño, como sabemos, mi amor por Tacna, ¿no? Y como estamos grabando en mi biblioteca, voy a decirles que desde muy joven me interesé por la historia de mi ciudad. El primer libro que yo leí respecto a Tacna fue Tacna, Historia y Folclore, este libro, ¿no? Cuyo autor es o fue don Fortunato Sora Carvajal. En este libro encontramos leyendas, historias, pasajes del pasado de Tacna, desde la época colonial, de la época de la independencia y la época del cautiverio de Tacna. Otro libro importante es la Antología Histórica de Tacna. Esta Antología Histórica de Tacna apareció en 1954 y el autor es el historiador tacneño Carlos Alberto González Marín. Y en esta obra aparecen semblanzas biográficas de escritores tacneños, desde Ignacio de Castro, Francisco de Paula González Vigil, Jorge Basadre, y Federico Barreto, Mario Chentore, etc., hasta llegar a Gustavo Posmuso, un ilustre tacneño. Otro libro que contribuyó a mi amor por Tacna y a mi dedicación por la historia y por la literatura de mi ciudad es este libro que se llama El alma de Tacna. Este libro tiene una historia muy especial. En mi caso lo leí a la edad que creo que se debe leer, a los 14 años. Este libro lo escribieron con el seudónimo de unos tacneños, dos jóvenes, Jorge Basadre y José Jiménez Borja, uno de 26 y el otro de 23 años, y lo escribieron en el año 1925 en plena campaña plebiscitaria. ¿De qué estoy hablando? En esa época se había convocado a un plebiscito para que tacneños y ariqueños votaran por el Perú o por Chile, o sea, si querían ser peruanos o chilenos. Y esto se debió haber hecho en 1884, porque así lo había dictado el Tratado de Ancón, pero Chile nunca cumplió con su palabra. Y en 1925, por tanta presión y después de más de 40 años, por fin se convoca a ese plebiscito, que finalmente tampoco se realizó, porque como ustedes saben, la entrada de Tacna fue en 1929. Pero ¿por qué se escribió este libro? Este libro, ¿por qué lo escribieron Jorge Basadre y José Jiménez Borja? Lo escribieron porque querían decirles a los tacneños y a los ariqueños que Tacna, desde antes de la guerra, había estado llamada, si no a ser la segunda, la tercera ciudad del país, que ya en aquel tiempo tenía el más largo ferrocarril de Sudamérica, que tenía un hermoso teatro municipal, una hermosa fuente, casas de comercio extranjeras, etcétera, etcétera. Por eso es que se llama este libro, pequeño libro, El alma de Tacna, ¿no? Que era básicamente una propaganda para que peruanos, ¿no?, tacneños y ariqueños votaran por el Perú en ese plebiscito que, como repito, no se realizó jamás. Bueno, yo he querido hacer este alto en el camino de estas posiciones, de estas semblanzas que suelo hacer semanalmente, para mostrarles tres cimientos de lo que fue mi formación, de mi cariño a la ciudad donde he nacido, la heroica ciudad de San Pedro de Tacna.
instando sobre todo a los jóvenes, si son moquegüanos, a que se interesen por la historia de su ciudad, si son arequipeños, que se interesen por la ciudad de Arequipa, ¿no? A los taneños, naturalmente, por la historia de su ciudad, porque quien no conoce su historia, la historia de su pueblo, no va a amar como se debe al lugar donde nació. Nadie ama lo que desconoce. Todos amamos a nuestra ciudad, todos amamos a nuestra patria, pero podemos incrementar y dar base a ese amor con la lectura, con ir a las fuentes históricas de nuestros pueblos. Eso ha sido todo y disculpen ustedes haber tenido que hablar de mí en esta ocasión. Casa Nuestra, Aula Virtual. Programa producido por Southern Perú.